Hola, buenas noches, noche de martes a miércoles, finalmente estamos aquí. De momento parece que el antiguo huracán Kirk llegará un poquito más tarde y aprovechamos este hueco para intentar hacer el programa, intentar explicar todo lo que ha sucedido después del atracón informativo del día de ayer. Hoy ha sido el día casi de la digestión. Y ojo, recuerden que en las próximas horas sabremos también si se admite a trámite la denuncia de Sánchez por prevaricación contra Peinado. Otro varapalo contra el presidente, pues sería otro mal día en la Moncloa. No vamos a negarlo. Moncloa, donde hoy hemos tenido, estamos ya en los titulares, a la señora Pilar Alegría, que parece la portavoz fake de cualquier lugar menos un gobierno serio, escondido el tema de la votación para liberar a los presos de ETA hasta que ha saltado el tema, sacado por el Confidencial, hablando hoy en nombre de los españoles, criticando al PP, cuando han votado con ellos. Quizá les podría haber criticado por no haber seguido las cosas, pero por haber votado con ellos es ridículo, diciendo que es literal lo de Rajoy del 2014, falso, falso, falso. La señorita fake de Zaragoza. ¿Qué habrá aportado ella a la Moncloa para tener tan digno cargo? Cosas que pasan. Luego también se ha referido a que en otra tergiversación de la realidad, que el tema de Begoña Gómez se va a archivar tras la resolución de la audiencia. Debe ser la única persona que no entiende lo que lee. Se ha desmontado realmente con ese auto de la audiencia la teoría del gobierno. Se ha recordado, por cierto, en el auto el tema de Juan Guerra, recordemos hermanísimo de Alfonso Guerra, y parece que se irá hacia un jurado popular para esta resolución. Luego nos iremos a hablar, obviamente, de la otra parte sorprendente el día de ayer, que es ese movimiento del PP y Vox votando a favor de excarcelar a los presos sin darse cuenta, sin asumir responsabilidades. Pasadas 24 horas, Feijóo ha dicho que es injustificable, pero no ha hecho nada. Alberto Núñez, no has hecho nada. Sí, perdón, han enviado un SMS a los militantes con unas declaraciones de Feijóo para decir que los malos son el PSOE y Bildu. Bueno, que puede ser verdad, obviamente, pero ellos serían los tontos, los que no se leen las cosas y no asumen ninguna responsabilidad del tema. Fíjense además que sobre la audiencia ha habido un movimiento que no debe pasar desapercibido. Titular del País de hoy: el gobierno tergiversa el dictamen de la audiencia. Vaya, los medios prostituidos empiezan a ver que el horizonte no es nada claro. Curioso. Mientras tenemos a la Guardia Pretoriana, ya hablamos en este caso del señor Bolaños, casi un histórico en este gobierno de Sánchez, que dice que la oposición ensucia con palabras a personas honestas como la mujer. Es que nos tenemos que reír. Lo siento, Félix, pero es que qué tiempos aquellos cuando hacías los cafés. Como la mujer y el hermano de Sánchez. Yo, al final, hemos llegado a una conclusión hoy, les voy a confesar, que uno no llega a entender si Alegría, Bolaños, son realmente unos ignorantes o unos mentirosos compulsivos. Porque la sensación que da es que luego de decir esta frase Bolaños, pues lo normal es que se tuviera que ir al lavabo a abrir la taza y vomitar por la sarta de tonterías que ha dicho. Algunos pensamos que a lo mejor lo que hace es reírse y decir, mira qué me hace decir Pedro. Ay, que me lo tengo que tragar todo porque no tengo donde caerme muerto. Porque la realidad es que estamos hablando de personajes que, si no fuera por la gravedad de la situación, serían personajes de risa. Pilar, Félix y Pilar, parece una canción de aquellas de Enrique Llana, grupo musical, y que se pongan a cantar los dos. Cosas de este gobierno. Tenemos también hoy un tema que a lo mejor sorprende a muchos, a quizá a otros no. Saben que en el independentismo catalán siempre se ha comentado desde el entorno de Esquerra, la valentía de Junqueras, que se enfrentó, se quedó aquí para pasar juicio y cárcel ante la cobardía de Puigdemont, que huyó en un maletero para refugiarse en Bruselas. Pues parece que la historia no estaba del todo bien explicada. Según han indicado fuentes cercanas a Junqueras, en este caso un exconseller, el señor Vendrell, Junqueras, cuando se proclamó la independencia, no solo era el más dudoso, sino que se fue a refugiar al monasterio de Montserrat, bajo la falda del abad, por el miedo a ser detenido. Al final,
acabó detenido y en la cárcel. Es decir, no por voluntad propia de héroe, no, porque lo cogieron. Así de claro son las cosas. Saltaremos luego, porque es un tema que saben que siempre nos ha hecho especial. No sabemos si la palabra es ilusión, porque estas cosas nunca hacen ilusión explicar, pero es el tema este del señor Pablo González, el periodista de La Sexta y otros medios de esa izquierda basurilla de España, que fue detenido por espionaje y que al cabo del tiempo pues se mostró que era un espía de los servicios de información rusos. Saben que es un tema delicado, que siempre nos cuesta decir, porque Polonia no nos gusta mucho, y la verdad, pues sorprende una respuesta que hubo de aquellas al señor, a un diputado de Bildu, ahora no nos ha venido a la cabeza el nombre, donde el gobierno español expresó su sorpresa por la detención a las autoridades polacas. Hombre, no sabemos quién redactó esa nota, pero solo que hubieran hecho una llamada al CNI, no hubieran expresado ninguna sorpresa. Hay que ser ignorante, porque al final la sensación es que solo quieren quedar bien y les importa poco la veracidad o las mentiras a esta gente del gobierno. Ya hemos dejado por último un tema que sabemos que a veces es polémico, pero lo que se desliza de todo lo que está sucediendo con esa liberación a partir de los próximos días, aunque ahora sea para el Senado, se va a aprobar la ley y el gobierno ha dejado claro que se va a aprobar tal como está, es ese recurrente que hace unos cuantos años, sobre todo cuando empezaron los movimientos de Zapatero desde su entorno, se intentó desvincular a Bildu de ETA. Nos preguntaremos al final del programa, y lo vamos a hacer con total claridad, ¿es Bildu ETA? Porque sorprende que un partido político que dice rechazar la violencia, pues prácticamente todas sus peticiones sean para liberar a presos de ETA, para dar opciones a ETA, y se olvide del resto de temas. Se hace extraño que no sean ETA, cuando solo piden por miembros de ETA. Hablaremos de eso al final del programa, para intentar explicar un poco alguna cosa que creemos interesante. Y decíamos, en las próximas horas empezamos ya, antes de que llegue el temporal, pendientes de una nueva decisión judicial, de si se admite a trámite la denuncia por prevaricación al juez Peinado del propio presidente Sánchez tras el varapalo de ayer. Todo puede suceder. No parece, vamos a decirlo claramente, que tenga sentido que se inicie esa línea cuando precisamente los jueces, audiencia, han autorizado a continuar todo el entramado delictivo, supuestamente, de la mujer del presidente. No parece que eso vaya a funcionar, porque sería un poco lo mismo que decíamos el lunes. Sería un contrasentido que por un lado se diga una cosa y por el otro se diga otra. Y si algo tiene que tener la justicia es intentar unificar criterios. Además, hay un tema fundamental también. Parece que si esa denuncia por prevaricación pudiera valer en el caso de un testigo, se hace extraño, porque imagínense ustedes que les llaman como testigos y ustedes denuncian a los jueces por prevaricar. Y diría, pero si usted, como quien dice, no es nadie en este caso. Usted simplemente es un testigo, que es un elemento crucial, como suponemos, va a desarrollar la admisión o no de dicho denuncia por parte de los tribunales. Es un elemento clave en esta semana, donde está claro que el gobierno ha salido mal parado de todo lo de ayer, de todo lo judicial de ayer, y parece que han vuelto a usar el escenario de la mentira. Para eso usan a la portavoz fake, la fake portavoz, Pilar Alegría. También tienen a, como hemos dicho, al dúo como aquel Enrique Llana, Pilar y Félix. Parece aquello de amigo Félix, si se acuerdan aquellos que tienen más años. La realidad es que hoy ha utilizado el púlpito, podríamos decir, del Consejo de Ministros para mentir. Hombre, y no por sorprendente, muchos ignoran cómo una persona con tan bajo nivel de, y no vamos a entrar en la crítica personal obviamente, pero tan bajo nivel y tan baja capacidad de dar respuestas a preguntas concretas, de jugar esa política antigua de me preguntan, oiga, ¿es azul el río
que pasa por delante de sus ojos y decir, bueno, yo el otro día estaba en Nueva York tomando algo en una terraza, no le he preguntado eso. Pues ese es el estilo de la señora Pilar Alegría, que por cierto ha hecho una enconada defensa de la ley que ha dicho que se aprobará tal como está la ley que permite reducir la pena a los etarras, entre ellos Chapote, algo que pese a ser aprobado la semana pasada, no habían dicho nada al gobierno. Fíjense que parece que les han pillado con el carrito de los helados y ahora tienen que defender algo delante de sus votantes, que con todo el respeto lo hemos dicho en redes y con todo el respeto de educación hemos dicho, deben pensar que sus votantes son muy subnormales, porque si no, no se entiende esta política. Y además dice hablar en nombre de todos los españoles, y lo curioso también es que, siguiendo la costumbre obviamente, critica al PP, que parece que es normal, aunque no sea el Consejo de Ministros el sitio ideal para hacerlo, cuando ha votado con ellos. Cuando el PP, la ha cagado hasta el final, también Vox, y se dedica la señora Alegría a criticarlos cuando han estado a su favor. Hombre, quizás debería decirle gracias por haberla cagado tanto, qué burros que sois, pero no, los ha criticado como si tuvieran ya la directa puesta y les importara poco la realidad. Además, ha dicho que era literal a una propuesta de Rajoy del 2014, lo cual obviamente, como pueden imaginarse, es totalmente falso. Se ha referido además al tema de Begoña, diciendo que ha quedado claro tras el acto de la audiencia que iba a ser archivado. Bueno, tiene una lectura muy curiosa, porque realmente lo que dice el auto es desmontar toda teoría del gobierno e incluso, en una novedad, el diario El País ha dicho que el gobierno tergiversa el dictamen de la audiencia. Y esto hay que analizarlo de una forma quizás rápida, pero muy contundente. Que el órgano del gobierno, ¿alguien se imagina al diario Pravda en su época desmintiendo a Brezhnev? Y más en un tema personal. Está claro que las aguas en el socialismo no corren de forma muy eficaz y está claro que empiezan a desligarse, en cierta manera, algunas personas que intentan jugar a eso del, no sabemos si sería el cambio chaquetero, vamos a decirlo así, y a esas opciones que a algunos les pueden sorprender más o menos. Por cierto, una de las preguntas del Consejo de Ministros que ha puesto en más aprietos a la señora Pilar Alegría viene del periodista señor Garea, que para aquellos que no lo sepan, que ahora lo están alabando muchos medios, creo que está en El Español ahora, personaje que era muy fácil ver siempre en el Congreso de los Diputados, en la zona de prensa, todo hay que decirlo, que no parecía relacionarse con mucha gente, también hay que decirlo, es las cosas que uno ve cuando está en directo, pues personaje que había sido alto cargo con el gobierno de Sánchez. En este caso no es un cambio de ayer ni de hoy, pero son cambios que van sucediendo y algunos pensamos que toda esta gente que acaba cambiando chaquetas por interés no acaban de ser de fiar. Nos recuerda tanto a ese momento histórico, hablamos de los Cebrián, etcétera, etcétera, que recordemos altos cargos en comunicación, televisión española con Franco, y luego, vamos, eran más demócratas que yo que sé quién. Algo muy usual en este país, que los cambios de ciclo, las chaquetas, se cambian de una forma muy rápida y habilidosa. Y en eso son de esas situaciones que uno entiende y puede no entender. Y por ejemplo, en eso al menos hay que, dentro de lo que cabe, respetar en cierta manera al otro personaje de esta historia. Tenemos a Pilar, la Alegría de la Huerta, y tenemos a Félix Bolaños, que hoy ha dicho que la oposición ensucia con palabras a personas honestas como la mujer y el hermano de Sánchez. Claro, la mujer y el hermano de Sánchez saben que son las personas más honestas y también, lo añadimos nosotros, Félix, las más transparentes de este país. Les preguntan por los temas extraños que suceden a su alrededor y rápidamente han corrido a explicarlo para desmentirlo. Ah, no. Se han callado, se han escondido, eso sí, han cobrado dietas por moverse, en el caso del hermano, por moverse 150 metros, cobra dietas, pero sorprende de que se hable de honestidad con gente que precisamente lo que no hace es explicar nada.
Algunos dudan si Félix, Pilar, Pilar, Félix, pues realmente son así, no sé, salieron así, de fábrica, vamos a decirlo de esa manera, o qué hacen luego de decir estas barbaridades. Si se tumban en un diván, oiga, por favor, venga y deme una ayuda, señor psicólogo o psiquiatra, porque no se entiende que alguien con dos dedos de frente pueda decir tales barbaridades, en el caso de Pilar, que hasta le desmienta el propio órgano de comunicación del gobierno, El País. A Félix, seguramente no es que le desmientan o no, es que probablemente nadie le hace caso. De los tiempos aquellos donde Félix servía el café, en aquel triunvirato que hemos explicado alguna ocasión en la Moncloa, parece que le debió quedar alguna cosa en la retaguardia que no supo explicar y que jamás se podrá entender con las palabras tan toscas que acostumbra a comunicar. Hay que reconocer una cosa al menos, que Félix es fiel, como si fuera un perro guardián, y eso al menos lo pone en un estrado diferente y hace que a algunos nos dé incluso cierta pena del personaje, porque te das cuenta de que a pesar de ser algo muy repetido, el primero de su promoción, saben que esto es como el académico, el jefe de gabinete de Sánchez, que parece que, por cierto, no se está enterando mucho. No vale para nada la formación, el ser el primero, si luego eres un incompetente de tres pares de narices. Y hemos intentado enlazar todo lo que rodea al partido para saltar directamente a la intrahistoria también de esta ley aprobada, que hoy debía avisarse en el Senado, pero había una votación para retrasarla, aunque se va a volver aprobado, donde se confirma la poca capacidad lectora de los equipos del PP y Vox, de la oposición, que aprobaron la ley sin haberla leído, habiendo firmado las ponencias y demostrando, no sabemos exactamente el qué, pero haciendo el ridículo. Ya lo dijimos ayer, es vergonzoso, nadie asume responsabilidades. Feijóo considera que es injustificable, pero no cesa a nadie. No sabemos si todo lo que considera el señor Feijóo injustificable se soluciona con decirlo. Eso sí, ha enviado miles de SMS a sus militantes para pasarles un vídeo con su declaración y decir que los malos de la película son el PSOE y Bildu. Totalmente de acuerdo, Feijóo, Alberto Núñez. Pero hombre, se hubiera aprobado sin los votos suyos también, totalmente de acuerdo, pero la postura es muy diferente. Porque ustedes, señores diputados del PP y de Vox, han votado a favor de escarcelar no es la palabra, de limitar el tiempo en la cárcel de terroristas, asesinos y sanguinarios por simplemente no leerse las cosas. Ustedes se imaginan que, para que vean un poco cómo va la historia, que en una empresa privada, a ustedes algo súper importante, como es este tema, obviamente, yo qué sé, se van a un banco a firmar un crédito y les dicen que es al 2% y resulta que firman al 22%, por una rata si quieren, y nadie asume responsabilidades. Nadie asume responsabilidades. Esto es lo que no se puede hacer, porque tiene un problema la oposición que hemos dicho en muchas ocasiones. Y es que ellos, aparte de tener que liderar, de generar confianza, y esto no genera confianza, no pueden equivocarse. A veces es mejor no hacer nada que equivocarse. Y aquí es un error muy grave el que ha cometido toda la oposición. Y parece que lo solucionan enviando SMS a sus militantes diciendo a Alberto Núñez que es injustificable, en vez de asumir la responsabilidad y cesar a alguien. Se habla en cierta manera del señor Pons, pero parece que, perdón, señor Alberto Núñez, que sé que estas palabras no le gustan, no hay cojones para mover a nadie del partido, porque todos chupan mucho del partido y todos saben mucho del partido, y eso ya no es un partido, eso es una organización de vividores que les da igual si gobiernan, si se hunde el país o no se hunde. No valen los lloriqueos, no valen, en las derrotas como la actual, palabras necias de personas con una capacidad cada vez más reducida de generar confianza. Si algo
tenían a mano era poder generar confianza a los ciudadanos. Y con decisiones como esta, lo que está claro es que no se va a generar ningún tipo de confianza. Porque al final la comunicación es algo fundamental y a veces la comunicación equivocada es mayor error que callarse. Y fíjense el detalle, un detalle importante. Ustedes saben que una de las historias que más se explican en el independentismo era que había dos personajes en aquel momento, el señor Puigdemont y el señor Junqueras, que Puigdemont era un cobarde, que lo es, tampoco vamos a negarlo, ¿vale? Se metió en un maletero, y se fugó. Y que Junqueras afrontó la realidad como un héroe. Pues ha salido el señor Xavier Vendrell Conseller, un personaje, por cierto, peligroso, vamos a decirlo así de claro, con vínculos muy extraños, diciendo que no, que eso no es verdad. Que Junqueras se refugió la noche de la declaración de independencia en el monasterio de Montserrat, bajo las faldas del abad, para no ser detenido. Un héroe, el señor Junqueras. A lo mejor es cierto que miren, que lo de la cárcel fue lo mínimo que le debía pasar a este personaje. Porque cuando mientes en estas historias, al final quedas en evidencia y está claro que el problema del independentismo no era uno u otro, sino era que todos eran unos cobardes que luego no quisieron asumir su propia responsabilidad. Detrás, pues la gente, con todo el respeto, que prefería un bocadillo, juntarse con gente pensando que así hacían patria, gritar como locos y pensar que debían de fiarse de gente, uno en el maletero y otro en el monasterio, escondiéndose de la realidad que pasaba. Porque esto al final de la comunicación y de estas historias a veces que aparecen y desaparecen nos llevan a historias también un poco sorprendentes, ¿o no? Hoy ha aparecido que en una respuesta a Bildu, del que hemos hablado anteriormente y que hablaremos al final, sobre la detención del señor periodista La Sexta, Pablo González y otros medios del entorno, vamos a decirlo así, el gobierno había expresado su sorpresa a las autoridades polacas por esa detención. Y el gobierno polaco había dicho que se había ordenado todo según la reglamentación del país y bajo el mandato en secreto de la Fiscalía. Claro, uno se queda un poco sorprendido porque dice, vamos a ver, pero si era voz populi, vamos a decirlo así, no por citar al medio obviamente, voz populi en el sentido estricto de la palabra, en ciertos entornos de inteligencia, que este señor pues se dedicaba a lo que se dedicaba. No se dedicaba a la pesca del salmón en Yemen, precisamente, como ha quedado en evidencia estos días, donde algunos han querido filtrar informaciones para confirmar lo que es bastante evidente. Nosotros ya lo explicamos en su momento, y sorprende que el gobierno, o bien por ignorancia, o bien por no levantar el teléfono y preguntar al CNI, o bien por vaya usted a saber qué, expresaba su sorpresa de detención. Algunos piensan que realmente era otro movimiento de esos que le gusta hacer al presidente Sánchez de satisfacer a sus socios. Oiga, vamos a protestar a Polonia, que total no va a decir nada, aunque sabemos claramente, porque lo sabemos, que este señor se dedicaba a extrañas cosas ajenas al periodismo. Ese ansia de satisfacer a la oposición, que parece que es lo que más ego le genera al señor Sánchez. Por cierto, presidente, que lleva unos días, que no sé ustedes si lo han visto, parece que no está. Suponemos está todavía abroncando al abogado Camacho por la vergüenza de ayer de audiencia y esperando, deseando con los dedos cruzados que en las próximas horas se admita la querella para poder decir que ven cómo esto funciona así y no sé qué, no sé cuánto. Todo triste, muy triste y lamentable. Y hemos dejado para el final un tema que seguramente es un tema complejo. ¿O no? Vamos a decirlo así de claro. Algunos lo tienen muy claro, otros no lo tienen muy claro, que es esa relación extraña, vamos a ser finos y delicados, entre Bildu y ETA. Lo decimos con todas las palabras. ¿Es Bildu parte de ETA? ¿Es ETA parte de Bildu? Porque es una pregunta que hace unos años recordarán que muchos explicaban, sobre todo el entorno del presidente Zapatero y de cierto socialismo,
que Bildu era la componente política pero que rechazaba la violencia y todas esas patrañas, vamos a decirlo así, que explicaban en la relación entre Bildu y ETA. Pues claro, uno empieza a repasar qué ha pedido Bildu en esos pactos secretos con el gobierno, con Sánchez, al presidente. ¿Ha pedido hacer el AVE al País Vasco? ¿Ha pedido mejorar las infraestructuras? ¿Ha pedido... No, ha pedido liberar a presos terroristas, asesinos? Todo lo que pide tiene que ver con ETA. Hombre, tampoco hay que ser un científico nuclear para darse cuenta de que si tú solo pides cosas relacionadas con algo, es que formas parte de ese algo o eres parte intrínseca de ese algo. Aquí hemos dicho en alguna ocasión que estaría bien que se supieran cuáles son las peticiones de Bildu exactas al gobierno. Recuerden que las de Esquerra, el cupo y todo eso, parece que las van explicando, pero quizá algún medio de prensa, sabemos que nos escuchan más de uno, debería empezar a preguntarse cuál es la agenda secreta de Bildu con Sánchez. Convertir la historia de asesinatos de ETA en un momento glorioso de este país, perdonar a todos los asesinos de ETA que mataron niños, mataron jóvenes, mataron periodistas, mataron socialistas. Eso es lo que pretende hacer el gobierno, porque a uno le sorprende en este gobierno la transparencia. Y miren, saben que alguna vez nos han preguntado, y nosotros lo hemos dicho con total rotundidad, sabemos que habrá gente más sensible a estos temas que otros. En aquello de la transparencia del gobierno, que se pueden hacer preguntas, pues creemos que sería interesante que todos los oyentes que quieran pregunten al Consejo de Transparencia cuáles son las peticiones formales de Bildu al gobierno. A ver qué les responden. Sería preguntar a Presidencia y decirles si hay algún documento donde Bildu pide al gobierno algo concreto. ¿Qué ha dado el gobierno a Bildu? Cada uno que lo exprese como quiera. Pero estaría bien que, oiga, que unos cuantos de los oyentes, como ha pasado en otras ocasiones, 300, 500, preguntaran de golpe al gobierno cuál es ese pacto con Bildu que parece solo centrado en que los asesinos estén en la calle. Porque creemos algunos que es fundamental la transparencia, y este gobierno, el gobierno de las fake news, parece que es todo menos transparente. Y es muy curioso porque se habla mucho de las peticiones del independentismo, pero poca gente es consciente de que el partido que más está apoyando al señor Sánchez es Bildu. Hombre, insistimos, espero que muchos no tengan la experiencia personal de conocerlo, pero ¿ustedes se creen que los amigos de unos asesinos les van a dar la mano si no les dan algo a cambio? ¿Qué le ha dado el gobierno a Bildu para que apoye como unos locos, porque así lo son, las peticiones de Sánchez? ¿Qué le ha dado? Concreto, ¿eh? Parece claro que cosas vinculadas con ETA. Hombre, y eso algunos entendemos que es lo más denigrante que le puede pasar a un gobierno, tener que liberar, tener que reducir las penas a asesinos de niños por seguir usando el avión oficial, señor Sánchez. Quizá estaría bien que todos, o los que quieran, obviamente, pregunten a Transparencia qué le ha dado el gobierno a Bildu o qué ha pedido Bildu a cambio de su apoyo. Y eso, el señor Bolaños, Félix, para los amigos, seguro que entre servir café y café nos lo va a explicar. Porque quizá, él no lo sabe, pero quizá sí que se sabe. Y esas son las historias que a veces lo que hacen es reforzar lo que no es la democracia, reforzar, curiosamente, lo que no debe ser un gobierno. Porque a día de hoy hay cosas que no se pueden sostener y está claro que más de uno debería preguntarse por qué Bildu apoya de una forma tan rotunda al gobierno más que el independentismo, que seamos claros. Parece que lo de la amnistía era mucho. Pues imagínense, si el gobierno le ha dado la amnistía
a los partidos como Junts o Esquerra, forzando una situación de mentira continuada, ¿qué le habrá dado a Bildu para que ni hable? ¿Qué le habrá dado a Bildu? Está en sus manos volver a hacer actividad, que esto siempre es bueno. Nosotros estamos aquí esperando al señor Kirk, a ver si viene. Esperemos que no venga también Putin con el polonio para hablar un poco de él, porque esto no sería positivo. En principio, nos vamos a emplazar a mañana a tener las aportaciones, todas esas historias. Si el tiempo lo permite, obviamente, nos emplazamos a mañana. Como siempre decimos, seguimos.